El compromiso más grande de la temporada para el Lyon había llegado: la Champions League. El Lyon tenía la presión de la Champions y de enfrentarse a Liverpool en el primer partido. Y eso solo era el principio de la presión que sufría el Lyon. El Lyon había vendido jugadores a principio de temporada por necesidad económica. Tras sufrir por las malas gestiones de una directiva que estaba desasociada a la realidad del Lyon, se presentaba otra mala noticia para el equipo. Le hacían una auditoría, revelando problemas financieros que golpearían más a Lyon, quien había logrado tener 80 millones de presupuesto para el resto de la temporada. Ahora, la mitad de ese presupuesto estaba comprometido. A pesar de tantos problemas dentro y fuera de la cancha, el Lyon salía a disputar el encuentro, el cual sería un partido duro y disputado, peleado, demostrando que el Lyon podía competir al máximo nivel. Y así lo demostraba al ponerse 1-0 al minuto 56. Un marcador que le daba una pequeña ventaja al Lyon, pero que significaba mucho para la afición. Demostraba que el Lyon podía competir y tenía la capacidad de enfrentarse otra vez a clubes muy grandes. El Lyon salía victorioso en la prueba de Champions, pero la presión y la incertidumbre del equipo continuaba. Ahora debían enfrentarse al Mónaco en la Ligue 1. Un partido que era importante. Lyon debía sumar puntos para recuperar posiciones en la tabla de clasificación. El Lyon lo sabía y salía con todo el espíritu deportivo que los había caracterizado, logrando ponerse 1-0 a los 8 minutos de juego. Un gran y excelente remate de cabeza le daba la ventaja al Lyon. Sin embargo, el partido entraría en una fase de disputa en el medio campo. Y no sería hasta el minuto 58 que lograría ampliar la ventaja. El Lyon seguía demostrando que el equipo titular estaba para competir. Y así lo demostraba al marcar el tercer gol del encuentro. El Lyon lograría terminar el partido con un 4-0, definitivo ante el Mónaco. Partido que subía el entusiasmo del Lyon. 2 victorias consecutivas que lograba hacer creer al Lyon que podría luchar a pesar de las adversidades.
Pero el fútbol no es solo de palabras, sino de acciones durante 90 minutos. Y el Lyon perdía su encuentro contra el Szoboszlai. Y con un sabor amargo llegaba a Champions para enfrentar a un Atlético de Madrid. Rafael González y el Lyon buscarían volver a la senda de la victoria. El Lyon lograría poner el primer gol a su favor rápidamente, marcando a los primeros 8 minutos de partido. El Lyon salía con ganas de poder sumar puntos que eran vitales para seguir sumando, para seguir con el sueño de la Champions. Pero el Atlético respondería empatando el partido al minuto 25, haciendo del encuentro una dura batalla entre dos clubes que querían demostrar más de lo que muchos esperaban. Pero el encuentro terminaba con un empate, con sabor amargo para el Lyon. A pesar de sus esfuerzos y de demostrar que son un equipo a considerar y que pueden luchar, no fue suficiente. Esta vez, al Lyon, el simple hecho de desear la victoria no le alcanzó para lograrlo. En la Ligue 1, un empate más, con un sabor amargo todavía más fuerte que el anterior. Un partido que debía de ser fácil. El equipo lo empataba. Rafael González empezaba a darse cuenta que el equipo no tenía la profundidad necesaria para competir en las dos competiciones. Pero el equipo tendría que responder ante el París FC, sumando 3 puntos vitales para el año. La historia en Champions continuaba con el equipo, que seguía demostrando que podía luchar, que el Lyon sí tenía el coraje para seguir luchando. Anotaba rápidamente al minuto 11 para tomar la delantera en el marcador. Pero como el nivel de Champions nunca es fácil, el empate se daría rápidamente. Ahora el encuentro se prestaba para una lucha y que el Lyon pudiera demostrar de qué estaba hecho. Y una vez más, el Lyon demostraría que podía tomar la delantera. Al minuto 38, el marcador volvía a estar a favor del Lyon. Rafael lo celebraba. El equipo seguía demostrando, seguía luchando
seguía peleando, no se daba por vencido. Sin embargo, la presión de Lion se hacía presente. Los nervios, la presión de los objetivos de temporada, de lograr más allá de lo que podía. Provocaría un error de la defensa que el partido se pusiera 2-2, algo que al equipo le pesaría. Pero Lion saldría a demostrar con fuerza y lucha para poder seguir adelante. Y a escasos segundos del final del encuentro lograban el 3-2, marcador que le permitía seguir soñando en Champions. El equipo había tenido resultados muy buenos en la competición, afirmando que Lion sería un contrincante duro para esta misión. La afición y el equipo celebraban esta gran victoria. Por otro lado, Lion estaba sufriendo en la Ligue 1. El equipo no terminaba de encajar correctamente. Para mantenerse en la lucha en las dos competiciones, el Lyon necesitaba encontrar la manera de hacer que los dos equipos funcionaran. Lyon se encontraba en la posición número 8 de la tabla general de la Ligue 1, lo cual lo ponía muy lejos del objetivo de la directiva. Las malas noticias no dejaban de llegar. A veces el adaptarse no solo a un club, sino a otro país o ciudad es difícil. Y Reis, el joven defensa que habían traído, no se adaptaba a la vida en Lyon, dejando al equipo unos días sin su defensa central, que podría ayudar a sumar puntos. El Lyon regresaría a competir en la Liga. Debía seguir sumando para poder luchar por el título de la liga. Rafael sabía que las expectativas de este año no coincidían con el proyecto a largo plazo. Parecía que la directiva había olvidado el objetivo principal. Las exigencias puestas en Rafael y los jugadores hacían que cada partido se disputara con más presión de lo habitual. Y eso, tarde o temprano, podría pasar factura al año. Pero por el momento, el equipo estaba luchando por seguir adelante. A pesar del caos, el Lyon seguía buscando sumar puntos y lograba marcar el 1-0 que le permitía sumar 3 ansiados puntos. Sin embargo, las cuestiones deportivas y la exigencia de las dos competiciones hacían que Lyon perdiera el siguiente encuentro. La Champions regresaría. El Lyon debía enfrentarse al Hoffenheim. Y el equipo demostraba una vez más que estaba dispuesto a luchar y a levantarse. Y como debía ser, el Lyon sumaba un gol. A pesar de las dificultades, los jugadores seguían peleando y seguían tratando de darle nuevas y factibles emociones a sus aficionados.
Lion estaba a punto de sumar 3 puntos. Un nuevo gol, una nueva esperanza, asegurando 3 puntos súper importantes para este Lion. Lion demostraba que no era casualidad haber llegado a Champions. Era entrega, lucha y hambre de un equipo que había caído, pero estaba dispuesto a levantarse. Y como debía ser, este Lion seguía sumando, seguía demostrando los buenos resultados en la Champions League. Lion demostraba que tenía equipo, pero no plantilla. Hacía falta profundidad. Una derrota más en la League One. Esto le empezaba a complicar más las cosas a Lion. Ahora, un empate. Esto no ayudaba al equipo. La situación no mejoraba. Pero Lion, en Champions, era un equipo totalmente diferente. Los titulares estaban a la altura, pero parecía que la profundidad de la plantilla realmente le estaba pesando. Lion estaba cerca de la clasificación. Necesitaba mantener el ímpetu. Ahora tocaba un duro desafío: el Real Madrid. Pero Lion no tenía miedo. No era un equipo que se dejara sorprender por el nombre del rival, y salía a luchar por seguir sumando. A los 20 minutos de partido, José lograba darle la ventaja a Lion. Así es, el Lion estaba jugando de igual a igual al Real Madrid. Un partido que demostraba que el Lion tenía hambre de triunfo, pero todavía no estaba en la situación ideal. Así que debía seguir demostrando que podía sumar. Y gran sorpresa, esto era sorprendente. Lion estaba ganando el encuentro 2-0 contra el Real Madrid. Lion estaba logrando la victoria, pero el Real Madrid no permitiría que fuera un encuentro fácil. Marcaría el 2-1 al minuto 62. El partido se ponía tenso. La presión ante un rival que tenía la capacidad de empatar el partido se hacía presente. Pero Lion respondería 3-1. Lion estaba demostrando una calidad descomunal, pero como bien se sabe, nunca te debes confiar ante el Real Madrid. Y así lo demostraron. 3-2 al minuto 75. Un cierre de partido muy intenso. Lion tendría que aguantar. El encuentro se había convertido en un partido
que recordaba el alma de la época dorada del Lion, donde Europa sabía que era un digno rival. Este encuentro daba chispazos de lo que podía llegar a ser el Lion. Y así seguía luchando ante un rival superior. Pero Lion siempre lucha, siempre pelea. Y cerca del final sentenciaba el partido. 4-2. José le daba los 3 puntos al Lion. Un delantero que había sido duda, que después fue el que mantuvo nivel para Lion, hoy estaba demostrando que Rafael no se había equivocado con él. La Ligue 1 regresaba. Y esta vez ante el Marsella. Nuevamente un encuentro duro. Y muy importante para Lion. Porque Lion debía sumar puntos. No importaba cómo, pero debía sumar. Para poder mantener las esperanzas de luchar por el título de la liga. Rafael sabía que Lion debía mantenerse en los 3 primeros puestos para lograr regresar a Champions la próxima temporada. Y los jugadores estaban conscientes de ello. Y seguían luchando. A veces los equipos no demuestran el cariño a la camiseta, pero este Lion realmente lo demostraba. Era amor, era sacrificio por una camiseta que tenía un gran legado. Lion lograba sumar 3 puntos de suma importancia. Ahora el Lion estaba entre el gran fútbol que estaba demostrando en Champions y la falta de resultados en la Ligue 1. ¿Qué le deparará el futuro a este Lion?